Buen día, amigos y suscriptores del canal. Hoy día vamos a empezar un tema muy importante en el curso de electrónica número 4 sobre interpretación de los diodos. Vamos a ver que los diodos es un dispositivo del CMD muy importante para la reparación de placas y más en lo que es la área de reparación de celulares, que deben determinar cómo reconocer un diodo, porque hay tres tipos de diodos que va a haber en los dispositivos de los celulares. Va a haber varios tipos de diodos, como el diodo Schottky, el diodo Zener o el diodo supresor. Tenemos que saber cómo trabajan cada uno de ellos y a medida del tiempo tenemos que reconocerlo tanto por sus valores y físicamente. Y bueno, muchachones, vamos a hablar algo breve y quiero decirles que es un diodo. Vamos a ver que es un componente eléctrico que él va a dejar pasar la corriente de un solo sentido. Vamos a ver que en el diodo es un diodo polarizado porque va a tener un canal N, un canal negativo y un canal P, que es un canal positivo. Entonces vamos a comprender que un diodo va a tener dos polaridades. Esto va a depender mucho en su forma de trabajo. Vamos a comprender que un diodo de canal positivo va a dejar pasar la corriente. En cambio, cuando ingresamos un voltaje en el canal negativo del diodo, él no va a dejar pasar la corriente por su barrera. Y bueno, muchachones, vamos a ver que la simbología del diodo está estructuralmente está así. Quiero que ustedes puedan ver. No lo voy a dejar esta imagen en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar. Lo dejaré en mega, no pesa casi nada. Y bueno, muchachones, vamos a ver que el diodo rectificador se expresa de esta manera. Vamos a ver que hay varios tipos de diodos, como le dije, diodo rectificador, diodo Schottky, fotodiodo. Fotodiodo es un diodo que a la hora de ingresar un voltaje, una corriente, va a iluminarse, ¿no? Va a emitir una luz. Eso se llama unos diodos LED, ¿no? Vamos a comprender algo. Que el diodo va a trabajar depende cómo esté realmente estructurado. Vamos a enseñarle esto. Función y polarización del diodo. Vamos a ver que un diodo va a tener un canal N y un canal P. Canal N negativo, canal P positivo. Quiero hacerles saber algo muy claro. Vamos a ver que este barrera es una barrera. Te va a decir que ese es su canal negativo. Vamos a ver que esta barrera, esta franja, vamos a comprender que es el canal negativo del diodo. Todo diodo va a tener una franja que te va a decir que es su canal negativo, su polo negativo. Entonces vamos a ver que si es canal negativo va a ser el cátodo y canal positivo es el ánodo. Quiero que entiendan esto. Positivo va a ser ánodo y negativo va a ser cátodo. Vamos a ver un rato. Esto. Vamos a ver que positivo ánodo y negativo cátodo. Listo. Entonces vamos a ver que la franja, esta franjita de acá, va a ser el cátodo, el lado negativo del diodo. Entonces, sabiendo eso, vamos a verlo estructuralmente. Físicamente vamos a ver el diodo de esta manera. Vamos a ver el diodo de esta manera. Y en los planos esquemáticos vamos a ver de esta cierta manera, por su símbolo. Vamos a ver que esta franja de acá es la barrera que se opone a la posición de la carga eléctrica. Vamos a ver que esta barrera va a decir que es el lado negativo, es el cátodo del diodo. Entonces, quieres ingresar un voltaje desde el ánodo, va a dejar pasar la corriente en un solo sentido. Entonces su corriente va a salir por el cátodo. Y si un ejemplo, nosotros queremos
dar un voltaje en el cátodo. Yo quiero dar un voltaje en el cátodo. Quiero dar un voltaje de 5 voltios. O de repente lo instalo de mal manera. Un ejemplo, al cambiar a lo que es sector de carga va a haber diodos, ¿no? Y depende mucho de la polaridad. Si tú pones el diodo que entre los 5 voltios en el lado del cátodo y no va a salir nada por el cátodo, porque está esta barrera. Esta barrera no va a permitir que los 5 voltios vaya hacia el ánodo. No, él trabaja desde el ánodo hacia el cátodo. Ya sabemos que un voltaje va a entrar siempre por el lado positivo y va a salir por el lado negativo del diodo. Entonces vamos a ver que la corriente circula en un solo sentido. Va a ser en un solo sentido solo por su lado positivo del diodo. Vamos a ver que la corriente no circula por el diodo, se comporta como un interruptor abierto si le damos un voltaje por el lado negativo del diodo. Eso quiero que lo tengan muy presente a la hora que ustedes cambian un diodo, a la vez que se puede dañar en lo que es en la carga. No lo instalamos, no soldamos correctamente la polaridad del diodo, podemos hacer que el equipo no cargue. Tenemos que saber todo esto. Que siempre hay que medir el componente, y la medición de componentes es algo sencilla. Siempre se mide la punta positiva por el ánodo y la punta negativa por el cátodo. ¿Cómo me doy cuenta que es el cátodo? Por la franja, por esta franja que te está diciendo que es la parte negativa del diodo. Ahí me tiene que dar un valor aproximado de 350 a 700 milivolts, que viene a ser, es un diodo Zener. Un diodo Zener trabaja la función como rectificador y deja pasar la corriente en un solo sentido. Eso sabemos. Vamos a ver que en algunos de los casos vamos a encontrar un diodo Schottky. Un diodo Schottky se va a encontrar en el interfaz del backlight. Para lo que es la luz de imagen, vamos a encontrar que a la hora de nosotros medirlo, este es en medición directa, respetando sus polos. Vamos a medir 350 a 700 milivolts, lo que es el diodo Zener. En el diodo Schottky va a medir una caída de tensión mucho menor. Puede ser 150 a 300 milivolts, ¿no? Tenemos que saber todo esto. Entonces vamos a ver que siempre se va a medir de medición directa, respetando sus polos. ¿Qué pasa si yo invierto los polos, invierto las pinzas y mido lo que es la medición inversa, ¿no? Entonces, punta roja del multímetro voy a medir el cátodo, y la punta negra del multímetro voy a medir el ánodo del diodo. Entonces, si vamos a hacer esta medición, tiene que registrarte tu pantalla de tu multímetro OL, que puede ser sobrecarga, overloading o línea abierta, porque sabemos que si medimos de tal manera se va a comportar como un interruptor abierto. Bueno, muchachones, espero que hayan comprendido todo esto. Vamos a ver que algo muy sencillo. Quiero que vean esto. El rectificador de diodos es muy utilizado en la fuente de alimentación. Es una onda senoidal. Cuando hay la corriente alterna, va a tener una onda senoidal a la entrada. Y cuando usamos estos diodos rectificadores, vamos a ver que acá hay 4 diodos en serie, se convierte en una onda continua. Entonces, ¿qué va a tener la función de este diodo? Esta forma va a trabajar como un diodo rectificador, que es una onda de corriente alterna. Una onda de corriente alterna, y va a rectificar lo que es ese flujo de onda, ¿no? Entonces vamos a ver que él va a trabajar como un rectificador. Entonces ya sabemos que el diodo va a trabajar de dichas maneras. Entonces vamos a ver que un diodo trabaja como rectificador, rectifica las frecuencias, las ondas de la corriente alterna, y lo convierte en una corriente continua. Y vamos a ver que también va a dejar circular la corriente en un solo sentido, siempre desde el lado positivo hacia el lado negativo, siempre de esta cuya manera.
siempre va a circular de esta dicha manera. Así va a circular. Ahí va a circular, siempre desde el ánodo hacia el cátodo. Ya, muchachones, espero que hayan comprendido esto y nada más. Espero que hayan comprendido. Siempre miden en escala de diodos las señales de referencia. Entonces, muchachones, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido que realmente el diodo sí interesa mucho su polaridad. Vamos a entender también que a la hora de medir, un ejemplo, a la hora de medir en medición directa, va a medir una caída de tensión. Y en medición inversa, si es que mide una caída de tensión, vamos a ver que ese diodo va a estar en fuga, porque está dejando circular la corriente en el ánodo y en el cátodo, y en el cátodo y en el ánodo. Obviamente que él solo va a dejar pasar la corriente siempre del ánodo hacia el cátodo, no inversamente. Entonces, muchachones, espero que realmente hayan comprendido. Y también quiero hacerles saber lo presente. ¿Qué pasa si ustedes miden el diodo directamente, así como ustedes lo ven, respetando sus polaridades? Sabemos que un diodo, al medir sus polaridades directamente, tiene que darte una caída de tensión, ¿no? Pero en vez de darnos una caída de tensión, nos muestra OL. Vamos a sobreentender que este diodo está internamente, puede estar dañado o sobrecargado. Entonces tenemos que reemplazarlo por de tal manera. Bueno, muchachones, espero que hayan comprendido, no se confundan muchos. Sabemos que un diodo supresor también su función, que él al recibir un voltaje, una tensión no adecuada, él se va a poner en corto, él se va a dañar, él se va a abrir internamente para así no perjudicar a los otros circuitos más importantes. Espero que hayan comprendido y no quiero hacer tan largo este vídeo. Ya iré tocando temas más profundos y espero que hayan comprendido todo esto. No olviden suscribirse, compartir a sus demás colegas. Y eso fue todo, muchachones. Gracias.